en Teje-Maneje, los hilos torcidos de la fe. Después de Brasil, México es el país con más católicos en el mundo. Casi 93 millones de mexicanos profesan la religión católica. La Iglesia Católica mantiene un peso fundamental en la vida social y política del país. La Iglesia quiere más poder y el gobierno no parece querer tomar distancia. Apenas hace unos días el gobernador de Chihuahua consagró su estado a Dios y Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, le entregó las llaves de la ciudad a Jesús. Entre los jerarcas católicos se dibujan nuevos rostros que están haciendo todo lo posible por salir a escena y perfilan también una lucha interna. ¿Cuáles son los temas prioritarios para los jerarcas católicos? Escuelas públicas con instrucción religiosa, libertad política a los ministros de culto, medios de comunicación para las iglesias. ¿Qué más quiere la Iglesia en México? Estas preguntas y muchas más son obligadas en una coyuntura, quizá única, que marcará el rumbo de la Iglesia Católica en México en los próximos años. Para responderlas hemos invitado al doctor Bernardo Barranco, sociólogo, articulista y especialista en temas religiosos, así como Manuel Ramos Medina, historiador, profundo conocedor también de la Iglesia en México y director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bernardo, ¿qué momento vive la jerarquía mexicana en cuanto a lo político? ¿Qué momento político vive ahora? Mira, muy rápidamente, el contexto de la Iglesia hoy es un contexto de crisis. Los últimos censos muestran una caída sostenida de los católicos en este país. Está en 82% cuando en los años todavía 70 era del porcentaje del 90% de católicos. Significa que hay 20 millones de no católicos en este país. 20 millones es un país entero en Sudamérica, estamos hablando de 3 países centroamericanos, mucha gente. Y en ese contexto la Iglesia Católica, sobre todo su jerarquía, está pasando por unos momentos más trágicos, por así decirlo, desde la Guerra Cristera. Y su estrategia es muy clara y muy obvia, es decir, utiliza el poder político para posicionarse. Si ante la incapacidad cultural de penetrar los tejidos de la sociedad, utiliza una débil y una clase política sin identidad para hacer valer sus puntos de agenda. Y es una relación que se da ahorita muy cercana al poder con Peña, dirías que están... Por supuesto, y desde Fox, particularmente con Felipe Calderón y con Peña, lo han venido trabajando de manera muy puntual. Y Peña también, digamos, se ha dejado consentir, es un vínculo. Yo concibo que la vieja tesis de Prillone resurge y es tener a la Iglesia Católica, con toda su estructura, su aparato, como una institución de gobernabilidad. Y este me parece que es uno de los rasgos que vivimos actualmente. Manuel, hay un punto de encuentro entre esta tradición de relación de poderes en México históricamente. Es decir, ¿tú verías alguna similitud entre la relación que hay actualmente de la Iglesia Católica, la jerarquía, con este otro poder que es el Ejecutivo, de lo que vivimos históricamente en México? El gobierno o las directrices del emperador para su reino, uno de los reinos consentidos que era la Nueva España, pues obviamente las directrices estaban muy unidas, ¿sí? Un virrey y un arzobispo, en el caso de la capital de la Nueva España, pues era un acuerdo mutuo y finalmente es una decisión de la Corona de España por nombrar a los dos, quizá antes que Roma. Sí. Era una simbiosis, ¿no? Era una unidad, sí, era una unidad. Única, sí. Los dos, lo que no quita que hubo conflictos entre ambos, conflictos de poder. Ahí tenemos casos muy, muy curiosos en la historia de la Nueva España, de un enfrentamiento del arzobispo de la Ciudad de México frente al virrey, en concreto Pérez de la Serra, 1621. Un enfrentamiento. ¿Quién ganaba ante este conflicto? El arzobispo. ¿Sí? Porque era el que de alguna manera estaba presente en la conciencia de los fieles. El virrey, claro, es una institución muy fuerte, pero frente al poder de la Iglesia retrocedía. Históricamente siempre ha ganado la Iglesia frente al poder. Mira, más que ganado quizá,
porque finalmente es una unidad, no es que hubiera una diferencia de la iglesia con el virrey, no había eso, no hay un enfrentamiento dijéramos, de Estado, ¿no? Es decir, tan católico es el virrey y tan respetuoso de la jerarquía como la jerarquía es respetuosa de la institución. Pero hay cotos de poder y ahí sí hubo enfrentamientos, ¿no? entre ellos dos. Y repito, el pueblo estaba mucho más cercano del arzobispo que del virrey, y así se probó. Y en esto que decía Manuel, que siempre ha ganado prácticamente los arzobispos frente al poder, ¿crees que ahora ganen? Bueno, la iglesia es una institución bimilenaria, tiene toda la experiencia del mundo en el poder. Y las estructuras de poder son transitorias. Yo recuerdo una expresión de un cardenal en Lima, que estamos ahí en la Plaza de Lima, ¿no? En la Plaza de Armas, donde está la catedral y el Palacio de Gobierno, y había conflictos, y dice, mira, pues allá enfrente han pasado 4 presidentes, el cardenal Andázuri, y aquí sigo yo. Es decir, la experiencia de poder es tremenda por parte de la iglesia. Es decir, la iglesia no se juega en el corto plazo, en un sexenio, en 3 años. La iglesia siempre tiene una perspectiva de largo plazo. Y eso es lo que para mí como estudioso la hace fascinante. Entonces, cuando dices, bueno, la iglesia mexicana está en crisis en este momento, pero sí hay quien quiera entrarle, no es decir, bueno, estoy en crisis, pues la dejamos acéfala, o no quiero entrarle, o le entra en menos peor, sino sí hay un interés real de ir cubriendo y decir, a la crisis yo le entro porque la iglesia ha salido de estas crisis y peores, ¿no? Claro, ha tenido persecuciones en 2000 años y ha salido, sí, tiene una gran capacidad de adaptación. El gran drama que tiene hoy la iglesia es la dificultad de diálogo con la cultura moderna. Temas como la sexualidad es uno de ellos, las nuevas parejas, el nuevo rol de la mujer, y revisar temas internos como el celibato. No hay curas, no hay una crisis de vocaciones, hay una crisis, digamos, de liderazgo en términos de los tejidos capilares que tiene la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que darse una gran sacudida para poderse dar. El Concilio Vaticano II hace 50 años fue una gran oportunidad de reconciliación con la modernidad, pero después ha habido un reflujo conservador, en donde, bueno, hay muchos actores religiosos que tienen esta perspectiva teocrática, es decir, a través del poder prevalecerse. ¿Y quién está para dar la cara en México? ¿Qué jerarcas, qué capellanes? Bueno, digamos, pues las grandes estructuras de la jerarquía están con los cardenales que fueron muy contestados, porque fueron cardenales que no estuvieron a la altura, digamos, de las exigencias del país. Cardenal Rivera, la Arquidiócesis de México se ha derrumbado. Si a nivel global ha caído 8 puntos en estos últimos años, a nivel de la Ciudad de México ha sido el doble. Un cardenal muy dedicado a lo político y menos a lo pastoral. ¿Qué liderazgos ves tú, Manuel, como Mira, base? yo veo poco liderazgo en la iglesia. Pero también la iglesia es muy amplia, es decir, está la jerarquía, que es la que da la cara, dijéramos, públicamente, pues lo vemos con el cardenal, etcétera, y está la otra parte de la iglesia, que son los sacerdotes, el clero secular e incluso regular, que está distribuido entre los pueblos, que ahí sí son líderes, pero líderes quizá menos vistosos porque están opacados por la jerarquía, ¿no? El caso de la Compañía de Jesús, por ejemplo, digo, es el reflejo actual, que yo haciendo una reflexión, ¿quién le iba a decir a los jesuitas cuando los expulsaron del Imperio Español en 1767 que iba a ocupar el trono, es decir, el pontífice máximo, un jesuita? Eso es increíble, ¿eh? Es una cosa que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo cambiaron los tiempos? Bueno, con todo y lo que aquí se ha afirmado, que ha bajado mucho sobre todo la identidad, porque bautizados yo creo que la mayoría de los mexicanos están, pero sobre todo la identidad, el Papa tenía que ser americano definitivamente, ¿no? Yo creo que esta idea de que hay una iglesia como no de acuerdo a los tiempos es de Roma, sin lugar a dudas, y que el hecho de la apertura de un papado con un pontífice que habla español, que es, aunque se haya educado muchos años en Roma, que se identifica con América, es un gran avance, pero la iglesia necesita más.
La jerarquía mexicana no atendió las denuncias sociales que venían encabezando Arismendi, Samuel Ruiz, ¿no? Ahora con la llegada del Papa jesuita, ¿creen que a México le vendría un nuevo revival en ese sentido? ¿Vamos a ver más sonriente a Arismendi, a Raúl Vera, más triste a Sandoval, No, yo lo que creo es, el problema es tremendamente complejo, porque frente a toda esta crisis que hemos conversado, viene una crisis de credibilidad con toda la cuestión de la pederastia, que es un sacudimiento a nivel mundial. Creo que la Iglesia requiere de una especie como de profunda reingeniería interna. Históricamente, la institución eclesiástica, la jerarquía, volvemos a lo mismo, ha sentido los poderes de decisión de la sociedad y actualmente ya no lo es. Y tiene sus antecedentes históricos, en concreto la persecución religiosa en México en los años 20, ¿sí? Se enfrentó, hay un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, el gobierno en concreto, ¿no? Y la Iglesia toma un papel muy intransigente. La primera que cerró los templos fue la Iglesia, ¿sí? Con calles. Entonces, este reflejo como institución la transmitía al pueblo. Hoy el pueblo, yo estoy seguro, es pueblo, somos nosotros, digo, el pueblo, ya no repercutimos con esas decisiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido, aun cuando sigue teniendo una importancia muy fuerte la institución, la ha ido perdiendo un poco en lo que comentabas de la misma preparación intelectual de la Iglesia. La Iglesia antes, lo que decía, se respetaba, la compañía de Jesús, para no ir más lejos. Decir jesuita es decir la inteligencia máxima en México, en el México contemporáneo, ¿no? Lo que tú comentas, cómo se va reacomodando, yo creo que el ejemplo más claro son los legionarios de Cristo, ¿sí? Un poco por lo que tú acabas de comentar. Los legionarios de Cristo se tienen que reacomodar. Están en una crisis, digo, yo he hablado con varios de ellos, en una crisis porque pues, el fundador está en cuestionamiento. Entonces, ¿dónde se va a reacomodar? ¿El Papa la va a extinguir? Dice uno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a reformar? Se tiene que reformar. En términos de reacomodo a nivel interno, México, ¿cuáles son los mecanismos de chantaje hoy de esas inquietudes como jerarcas, como líderes de la Iglesia, para avanzar en el gobierno mexicano? Mira, el problema es que la Iglesia, en este delirio, digamos, de sentirse tutelar de los valores, quiere imponer al conjunto de la sociedad su visión del mundo, con lo cual está siendo intolerante y está siendo poco plural y poco dialogante. La cuestión es, por ejemplo, el artículo 24 sobre la libertad religiosa. Ahí, digamos, forcejeó con la clase política, logró un cambio que era verdaderamente innecesario e impuso cambios constitucionales. Este es un ejemplo de cómo la Iglesia está teniendo una actitud autoritaria a través de una relación privilegiada con el poder. Es otro tema, pero la clase política está muy debilitada. Ahora, el gran drama que tiene hoy la Iglesia es que se juega más su eficacia en la política corta que en la política a largo plazo, que es la cultura, que va caminando de manera lenta, como señalaba muy bien el historiador, hacia una perspectiva de secularización, donde Dios está dejando de ser el centro de la sociedad. Que sería la que le debería interesar realmente y no la de corto plazo, Así ¿no? es. Así es. Entonces, ¿cuál es la imagen que tenemos de Norberto Rivera? Pues que sale en las revistas de moda, en los magazines. Onésimo Cepeda era Onésimo Cepeda, que está con la clase política. Preferido de Esas son las cualquier revista. imágenes. Y las otras imágenes de Vera, que está con los pobres, o otros, Arismendi, etcétera, pasan desapercibidas. Yo creo que ahí hay un problema de fondo que tiene que pasar por estos reacomodos futuros de la Iglesia. Pero entonces, esa soberbia o esa visión frente a la sociedad es igual frente al gobierno, es decir, yo soy más y tengo que dictarte cómo hacer las cosas. En esta llegada del PRI, ¿cómo ves esto? ¿Otra vez el PRI, el Sí. PAN pensamos? Mira, el PRI ha perdido parte de su identidad laica, ¿no? Calles, que se ha mencionado acá en la historia, era muy anticlerical, hasta anticatólico en cierto sentido. El PRI y la clase política en general está dominada por el pragmatismo político, ¿no? Su visión de largo plazo son las próximas elecciones. Y en función de eso reacomoda. Hoy hemos vivido ahora
una especie como de fervor religioso de la clase política, ¿no? Alcaldes que entregan la ciudad, gobernadores que dan al Sagrado Corazón de Jesús, etc. Lo que estamos viviendo es cómo la clase política utiliza lo religioso, se ha enganchado con la Iglesia Católica para legitimarse socialmente. Y utiliza lo religioso fundamentalmente en los procesos electorales. En términos históricos, ¿sí ha funcionado esa utilización? A mi modo de ver, a través de la historia de México, sobre todo el siglo finales del XIX y el XX, la relación entre la Iglesia y el gobierno, el Estado, es un poco como de amantes, ¿no? En público no nos vemos, pero abajito sí nos arreglamos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que se da en la época actual. Imposible ver en la toma de posesión de los gobernantes al cardenal o al arzobispo, imposible, ¿no? Pero eso sigue sucediendo, ¿no? Y bien lo comentas, Manuel. Bernardo, ¿qué tanto a 7 meses del gobierno de Enrique Peña se habrán visto con Osorio Chong, se habrán visto con el mismo presidente y no lo sabemos, como bien dice? O sea, esto se acuerda esta relación de, bueno, vamos a dialogar sin que lo sepan los medios, la sociedad. Pero sí se han visto, ¿no? Ese es el No, punto. por supuesto, y se han visto desde antes, o sea, hace 6 meses, desde el proceso electoral. Desde el proceso electoral. Yo creo que ahí hay una relación, exactamente, es una relación de facto, ¿no? Que es maquillada públicamente, pero que está de facto, en donde hay un intercambio. Es decir, en ese sentido, el gran riesgo que tiene la Iglesia es de convertirse en un aparato de presión. Hay un buen ánimo en la nueva administración, solo que, repito, están iniciando con serios problemas encima y también, pues, a veces con una lupa muy crítica de aquellos que desconfían de cualquier acercamiento iglesia y gobierno, pero yo también no dudo que en su momento se va a dar un acercamiento y también, ¿por qué no?, una buena colaboración. Hasta donde yo sé, todavía no se da un encuentro con la Conferencia del Episcopado, con la directiva, no tengo duda que se dará, no hay prisas. Muchos piensan que este tipo de encuentros, en primer lugar, son como en lo oscurito y son para lograr beneficios de la estructura de la Iglesia Católica. Me parece que este tipo de encuentros no se dan. Los encuentros son para ver de qué manera conjuntamente gobierno e Iglesia pueden colaborar en favor de la sociedad. Es una cosa increíble que México no se permita a las asociaciones religiosas tener medios de comunicación. En todos los países de Latinoamérica, prácticamente en la mayoría de los países del mundo, las asociaciones religiosas tienen libertad. Es parte de su libertad de expresión, el poseer medios. ¿Qué puntos de su agenda trae? ¿Cómo los concretarías? Muy concretamente es el tema de educación en las escuelas, es decir, utiliza el aparato para poder diseminar sus grandes preceptos en las escuelas públicas. Hoy hay un interés cada vez más evidente de que la Iglesia Católica influya en la educación del Estado. Y a través del artículo 24 podría entrar esas querellas. En la libertad religiosa los padres decían, yo quiero que mis hijos tengan educación y por lo tanto introducir. 2, presencia y control, administración de medios de comunicación, tener canales, ya los tiene de hecho, ¿no? Hay varios medios y hay una cantidad impresionante de programas radiofónicos, etc. Medios de comunicación. Y una tercera sería la perspectiva de su moral pública, es decir, toda la cuestión de la bioética, toda la cuestión de la homosexualidad, toda la cuestión, incluso temas de mujer. Y la participación casi activa de los ministros en actividades religiosas. No, de políticas, perdón. Sí, pero ahí está acotado por el propio derecho canónico. Un cura no puede ser candidato, pero sí puede incidir, ¿no? Entonces lo que quisieran es toda la libertad para poder decir que ya lo hace, ¿no? Desde el púlpito orientar, ¿no? Por no voten, ¿no? El resultado, Manuel, de la Iglesia Católica como la gran instructora educativa en este país, al menos históricamente, ¿cuál es? Yo creo que hasta la fecha sigue siendo muy importante la educación de la Iglesia en las instituciones privadas prioritariamente, ¿eh? ¿Sí? Incluso en los colegios de legionarios de Cristo, que al menos por lo que yo he hablado con algunas familias, dicen, no creemos en lo que sucedió porque la educación es muy buena. ¿Sí? Entonces ahí como que dices, bueno, ¿qué papel tiene la Iglesia frente a la sociedad para educarla? Yo creo que sigue teniendo mucha credibilidad. Pese a esto de... No, déjame decirte una cosa, la Iglesia educa
al 10% de la población a través de educación privada, que son las élites. Es decir, las élites en este país son educadas por la Iglesia Católica en su mayoría. Sí. Sin embargo, la Iglesia, en esta visión piramidal, dice, no solamente basta educar a los que dirigen y conducen la sociedad, sino al conjunto, al resto de la población. Para que haya contrapesos. Pero ¿no? Imagínate. A ver, nomás, es decir, la Iglesia Católica ha educado a los que nos han gobernado en los últimos 70 años. Por supuesto. Entonces está demostrado que es un fracaso. En cierto sentido. No, hubo un famoso artículo en Proceso en la época de Miguel de la Madrid que hablaba de la moralidad y que le demostró la inmoralidad, digamos, de su gabinete, y casi todos habían estudiado en escuelas privadas católicas. Las grandes corruptelas, venían de mucha gente que había sido formada en la Iglesia Católica. Ya vimos la parte de la Iglesia. ¿Podremos observar en qué posición está el gobierno de Enrique Peña en el sentido de defender un Estado laico? Tú comentabas algo, tiene una tradición. En el papel, Enrique Peña Nieto dice, y la tradición del principio. Sin embargo, lo que había comentado en su momento, el pragmatismo le lleva a ser tremendamente dúctil frente al tema de la Iglesia, ¿no? Es decir, si uno ve la trayectoria de Enrique Peña Nieto, él viene, toda su educación ha sido en escuelas privadas católicas, estudió en el IPADE con el Opus Dei, ha ayudado muchísimo a los legionarios de Cristo. Cuando era gobernador, dio fondos importantes a lo que es esta gran campaña que tienen los legionarios. Y bueno, en fin, siempre ha tenido llevó a todos los obispos del Estado de México a presentar a su novia al Papa. Está muy atento, es muy sensible al tema de lo religioso. Y eso evidentemente que está permeando el conjunto de las autoridades de gobierno. Entonces, el problema es nos tenemos que ir acostumbrando a tener, digamos, gobernantes piadosos o religiosamente abiertos, o nos tenemos que poner más decimonónicos, por así decirlo, decir, oigan, señores, hay un Estado laico, hay separación de esferas, tiene que haber una distinción clara. Es uno de los grandes dilemas que tenemos como sociedad. Y por otro lado, las otras iglesias. Así es. Porque está hasta el celo, diría yo, de otras instituciones que también, en última instancia, van a decir, bueno, ¿por qué se va a implantar este tipo de educación católica? Si otra parte de la población también tenemos otra participación en otras iglesias que poco a poco se van viendo con sus fuerzas, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con política práctica igual. La iglesia que finalmente le apostó al PRI, que es la que se reposiciona hacia el interior del episcopado al menos, esta iglesia, ¿qué le puede favorecer a Enrique Peña Nieto y su gobierno, su política, en relación a la lucha contra el crimen o el tema de la seguridad? Veremos una iglesia que querrá negociación con el crimen para bajar el tema de la violencia en su discurso de México en paz, o veremos una iglesia católica impulsando atacar al crimen, provocando al gobierno para que vayan por los criminales que también están atentando contra Dios, supongo. Frente al crimen organizado y sobre todo frente al tema del narco, la iglesia ha sido muy ambigua, la jerarquía sí. Ha sido muy ambigua, porque ha visto que estructuralmente se ha visto beneficiada también, con grandes donativos. Recordemos que los grandes narcotraficantes son creyentes que están al filo de la navaja y que están permanentemente con el tema de los fetichismos religiosos. Gran parte de ellos está con Malverde o con la Santa Muerte y son católicos. Entonces, pues ha habido grandes obispos con el presidente de la Conferencia Episcopal donde ha señalado claramente que la Iglesia no puede excluir a todo, incluso a los narcos. Entonces ahí hay una postura. Creo que Enrique Peña Nieto ha empezado por temas más blandos para su gobernabilidad. Cuando estuvo en el Vaticano, dijo muy claramente que coincidía con el Papa Francisco en el tema de la pobreza, y él tenía un gran programa de pobreza en torno al hambre. Y él aspiraba a que la Iglesia y el Estado juntos pudieran interactuar para poder resolver o enfrentar el tema del hambre en este país. Eso lo que planteó muy claramente como parte de su agenda. Creo que podría extenderse a otros puntos más, pero por lo pronto yo creo que la Iglesia Católica también tiene un discurso frente al tema de la violencia y el narcotráfico, pero al mismo tiempo tiene prácticas que son también muy complejas. ¿Cuál sería la conclusión, pues, que tendrían
sobre esta iglesia en crisis. Por un lado, querer avanzar en sus posiciones políticas, en su agenda, y por el otro, ese gran compromiso que tiene pendiente, que es volver a la base. ¿Tú cómo ves a la iglesia estos últimos años, los que vienen? Yo creo que sin duda, Francisco va a ser un factor catalizador. Yo creo que apenas lleva poco más de 100 días. Hay que esperar un poco las directrices. La iglesia es piramidal, es disciplinada. Yo creo que en ese sentido, si la iglesia está abierta, va a estar abierta, sin duda va a ser por un cambio de velocidad, de ritmo, de contenidos que venga desde Roma. Yo coincido contigo, el nivel de formación de los obispos mexicanos es pobrísimo. Solamente hay 2 obispos que tienen formación universitaria secular. Los demás tienen una formación clericalizada. Y uno de ellos es Vera, de los más, que es ingeniero químico durante el 68. Es decir, la formación cultural e intelectual de los obispos mexicanos es muy pobre. Los grandes cambios tienen que venir de Roma y concretamente la expectativa se pone en el Papa Francisco. Ahora, Roma escoge primero Brasil. Bueno, yo creo que, Brasil, porque, es un país enorme y donde la presencia del Papa seguramente va a oxigenar muchísimo a la institución. Pero cuando vino por primera vez un Papa a México, México se volcó. Es decir, fue una cosa que no solamente los católicos, sino todo el mundo estaba a la expectativa. Yo creo que, es decir, el gobierno, hablando aquí entre nos, lo más atinado sería traer al Papa, ¿sí? En esta idea de renovación de la Iglesia, ¿no? Porque la va a oxigenar nuevamente, es como una presencia real, divina, de decir, bueno, estamos distinguidos porque viene el Papa y se va a volcar. Y en ese sentido, el gobierno en turno va a ser muy importante, ¿sí? Yo me doy cuenta con los alumnos, cuando llegó el Papa, fue Juan Pablo II, muchos alumnos se llaman Juan Pablos. Sí, lo renovó enorme, fue como una oxigenación enorme a todos los niveles. Y crecieron, aquí hay un Juan Pablo, supongo, ¿verdad? ¿O por qué te reíste? Seguramente uno de tus hijos se llama Pablo. Yo también tengo otro hijo Pablo. Bueno, y por otro lado, se dio el crecimiento de vocaciones. Sí, desgraciadamente, la formación intelectual, a mi modo de ver, es obviamente deficiente, ¿no? Pero vaya, hubo como un momento muy importante. Yo creo que sería, más siendo un papa americano. Entonces yo creo que eso sería así como algo espectacular en el caso de México, como lo va a hacer en Brasil, perdón. Sin embargo, la apuesta al corto plazo, ¿no? Que es un poco lo que decía Bernardo, decir, Sí. que venga el Papa, sí, ayudará, oxigenará, pero más allá de eso, a mí una de las cosas que me inquieta, que dice Bernardo, es cómo sí hay condiciones reales para que esa agenda de 3 puntos que nos detalló sean factibles, sean reales. ¿Estamos viendo, digamos, en riesgo el Estado laico en México en los próximos años? Yo no creo, yo no creo. Digo, la tradición histórica es muy fuerte. Lo vimos con los 2 anteriores presidentes, que no se dio esto, ¿no? Sí, medio se asoma un poco lo que tú decías, que si se le pone el nombre del Sagrado Corazón, etcétera. Pero yo creo que México ya está un poco más allá de eso, ¿no? Méxicos urbanos, por decirlo más concretamente, ¿no? Yo creo que no se daría un retroceso. Yo creo que ya no lo permitiríamos. Pero sí un avance de la agenda de la jerarquía. Es posible. Yo creo que el tema es también político, es decir, hasta dónde grupos conservadores que han estado en el poder y que están en este momento son capaces de permear el conjunto de la cultura política del país. Más allá del yunque o todos estos mitos, hay sectores que conciben que lo religioso en su parte conceptual es parte de esa agenda. Creo que en ese sentido lo que sí podemos tener no es tanto una amenaza al Estado laico como tal, pero sí amagos, sí digamos como provocaciones de tipo simbólica, como el shock que nos causó cuando Vicente Fox se arrodilló y besó, con una gran tradición laica, rompió digamos como muchas imágenes, ¿no? Yo creo que vamos a tener ese tipo de cuestiones. Yo no veo, sobre todo a mí lo que me preocupa es que esta clase política es igualmente una clase tremendamente inculta en términos de identidad, de tradición, etcétera, y que es capaz,
hasta de vender a su madre con tal de ganar el próximo proceso electoral. Entonces no me extrañaría que se entregara el cuerpo de la Santa Madre, de Santa Madre. Pero entonces estamos hablando incultos gobernantes e inculto a jerarquía católica. Sí, son como dos niveles de incultura. Yo creo que en el caso de los políticos es más, digamos, lo que está primando son los operadores políticos, ¿no? Aquellos que dan la eficacia, que se mueven, etcétera, y que son capaces de claudicar o traicionar o matizar las tradiciones. El caso de la Iglesia Católica me parece más preocupante, porque es un caso de un empobrecimiento cultural que me parece más grave. Pues muchísimo que hay que hablar del tema, les agradecemos mucho el estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su presencia, hasta luego.